Hola ingeniero, a mi grupo nos toca hablar sobre el pepino. Su nombre científico es el Cucumis sativus, un poco enredativa. Eh, Como se sabe que el pepino es una planta productiva que consta de su raíz principal, la cual es esta la que le da paso a las raíces secundarias. En los pepinos existen tres variedades. Está el pepino holandés, el francés y el pepinillo. Un ejemplo de ello es el holandés que teníamos en Casamaya Cur. Bueno, su tallo del pepino es anguloso, poco como espinoso, no sé si lo han visto, de porte rastrero y trepador. Es una hoja de peciolo, es como el de limbo, acorazonado, tiene parecido a la hoja del rábano también, nada más que en la diferencia de tamaño, ¿verdad? Su flor es de un corto pedúnculo con pétalos amarillos. Estas flores aparecen en las axilas de las hojas y pueden ser hermafroditas, o sea, ambos sexos. Su fruto es un peponide áspero o viso, dependiendo de la variedad del pepino, claramente. Cambia desde su color verde claro pasando a verde oscuro hasta llegar a alcanzar el color amarillo, que es cuando este ya está maduro. El clima del pepino. El pepino es de climas cálidos, por lo que es un cultivo de fotoperiodo corto y de buena luminosidad. Este requiere menos calor a otros cultivos como ejemplo el melón, pero claramente el frío en exceso le puede perjudicar a la producción de esta planta. Su suelo. El suelo necesita de gran fertilidad ya que no es tolerante a los encharcamientos, las sales que miramos que a veces se ponen en las plantitas. Eso no es bueno para la plantita porque afecta claramente a veces las plantas cuando tienen demasiada sobrehumedad, el cultivo puede agarrar enfermedades. El suelo requiere una profundidad cuando hacemos el proceso de siembra, por lo menos de unos 60 centímetros. En su salinidad, es tolerante a la salinidad, ya que el contenido de las sales es alto de la planta, presenta dificultad para absorber el agua de riego. También eso tiene que ver mucho el tipo de riego que utilizamos. La temperatura del cultivo de clima templado, que al aire no soporta los fríos, es lo que les mencionaba, que no es tolerante al frío en exceso y tampoco al aire, ¿verdad? Porque obviamente sus plantitas se quiebran cuando están en su periodo de desarrollo, lógicamente. Su humedad es una planta con elevados requerimientos de humedad debido a su gran superficie foliar, siendo la humedad relativa optimaria en el día de un 60 y 70%. Por la noche tiene un 70 y 90%. Los excesos de humedad reducen la producción, es lo que les comentaba anteriormente, que los encharcamientos y el exceso de frío puede afectar nuestro cultivo de pepino. La luminosidad. En cuanto a la luminosidad, la planta florece, dice, y fructifica con normalidad en días cortos, con menos de 12 horas, aunque estas pueden soportar más, pero tampoco nos podemos pasar ni pasar del límite de lo establecido, ni tampoco no cumplir, la verdad. La precipitación del pepino. Así como la humedad, esta debe ser relativamente bajas, de manera que reduzca la incidencia de enfermedades como lo anteriormente comentado, que el exceso de frío, los encharcamientos,
La sobrehumedad del suelo también puede causar enfermedades. Siempre debemos tener cuidado con eso, que el hecho de que sepamos cómo vamos a hacer un cultivo no quiere decir que lo sabemos todo. Siempre tenemos que tener en cuenta los datos a, a, a practicar en el cultivo, ¿verdad? Y sacar información, no solo con lo que nosotros sabemos, sino que también preguntar a gente con experiencia, tomar en cuenta todos los aspectos negativos que pueden pasar para que los podamos evitar y que nuestro cultivo sea una cosecha buena, en calidad, enfermedades, sin enfermedades. El cultivo, porque nos afectaría si no tomamos en cuenta todos esos aspectos, ¿verdad? Y bueno, para finalizar les voy a dar una ficha de técnica del cultivo del pepino. Se puede en el proceso de siembra sembrar 1 gramo de semilla, teniendo el orden de, se puede sembrar, como les comentaba, 1 gramo de semilla. Tiene el orden de 30 a 40 semanas, con una modalidad de siembra directa en semillero, ¿verdad? Hacemos los surquitos, las líneas donde vamos a sembrar, preparamos el suelo antes para evitar las malezas que pueda tener el suelo. En los surquitos dejamos la semillita, ¿verdad? Directa, esta es indirecta, es directa, perdón. El peso de las semillas por hectáreas va, el peso de la semilla va por hectárea de 3 a 6 kilogramos. La temperatura de brotación va de 85 a 30 grados centígrados. El proceso de germinación va de 4 a 8 días. Y la profundidad de siembra va de 1.50 a 3 centímetros. Los principales criterios de elección de material vegetal son los siguientes. Características de la variedad comercial. Vigor de la planta, características del fruto, resistencia a enfermedades, mercado de destino, estructura de invernadero, suelo, clima, calidad del agua, calidad de agua de riego. Los aspectos fundamentales para tener en cuenta y elegir una variedad que se adapte a las condiciones de cultivo y al gusto del consumidor son: producción comercial, que debe ser lo más alto posible, vigor de planta, de forma que un buen vigor permita un ciclo largo, y una buena tolerancia a las bajas temperaturas y al acortamiento de los días. Buena resistencia a enfermedades, longitud de fruto, que debe ser estándar mínimo de 30 centímetros y máximo a 38 centímetros. Y estable a las diferentes condiciones de cultivo. Firmeza y conservación del fruto, que debe ser adecuada para resistir el transporte y mantenerse a tiempo suficiente en el mercado en óptimas condiciones. Otros aspectos que pueden ser considerados para la elección son la precocidad, las características del fruto, como por ejemplo la longitud, el color, las estrías, etc. La mayor parte de la variedad de los cultivos cultivadas de los pepinos son híbridas, habiéndose demostrado su mayor productividad frente a las no híbridas. Esas se caracterizan por una mejor calidad, como por ejemplo mayor peso, buen color, una forma uniforme, una mayor resistencia, mayor rendimiento, mayor tolerancia a las plagas y enfermedades. Se puede englobar en los siguientes tipos, como por ejemplo tenemos el pepino corto y pepinillo tipo español. Son variedades de frutos pequeños. Ellos tienen una longitud de
de 15 centímetros, de piel verde y rayada, amarillo o blanco. Se utilizan para consumo de fresco, encurtidos. En este caso se recolectan los más pequeños. Las variedades pueden ser monaicas, hinoicas, con polinizadores, hinoicas, paternocórpicas. También tenemos el pepino medio largo tipo francés. En esa variedad de longitud es dentro de 20 a 25 centímetros, monaicas y genoicas. Dentro de esta última se diferencia la variedad cuyo fruto tienen espinas y las de piel lisa, o son mini pepinos, similares a tipo almeria, pero estos son más cortos. De floración totalmente partenocárpica. También están los frutos, los que superan los 25 centímetros de longitud, genoicas, que son frutos totalmente partenocárpicas y de piel lisa, más o menos azurcada. El tamaño de las hojas es mucho más grande. Normalmente se siembran cultivares de polinización abierta o libre. Sin embargo, el pepino es uno de los cultivos de hortícolas que durante los últimos años las casas productoras de semilla han trabajado mucho en mejoramiento genético, dándole origen a muchos híbridos. De acuerdo a su genética encontramos dos tipos de pepino: cultivares tradicionales o de polinización abierta, híbridos, resultantes de la cruza de dos líneas puras. El precio de estas semillas es mayor. Los híbridos, a su vez, por su hábito, puede ser híbrido monaico, es decir, la planta con flores femeninas y masculinas, que fue el primer tipo de híbrido que se desarrolla. También está el híbrido genoico, es decir, plantas con flores 100% femeninas, debiendo incluirse en las semillas comerciales. Otro cultivar que actúa como polinizante en un 10 a 15%. Esa característica hace que estos tipos de híbridos tengan una mayor potencial de producción y precocidad que los híbridos monoicos. Sin embargo, estos son menos. En las diferentes evaluaciones realizadas en los cultivares de polinización híbrida, han presentado las siguientes características. En los híbridos, que es mejor calidad, determinada por fruto de mayor peso, de buen color, por forma uniforme, por ser resistente al transporte. También tenemos los híbridos, mayor rendimiento, son tolerantes a las enfermedades de plagas, son plantas más sanas y vigorosas. También están la polinización híbrida, menor rendimiento, susceptibilidad a enfermedades. Esta es preferida por el perforador del fruto. Hay de hacer notar que los materiales no se comportan igual en todos los lugares. Su comportamiento va a depender de factores adafloclimáticos y manejo.
Hay que tener en cuenta presente que ningún cultivar híbrido es bueno para todas las condiciones y propósitos. De aquí las importancias de las relaciones. También hay plantaciones de pepino. Las plantaciones de pepino de entre 1 o 2 plántulas por metro cuadrado. La distancia entre las filas van de 0,8 a 2 metros. Y la distancia entre plantas es de unos es de 1 a 0,5 a 0,9 metros. El cultivo es dura de 4 a 6 meses. Gracias. Bueno, continuando con el tema, yo les voy a hablar acerca de los aspectos de producción. En los aspectos de producción tenemos que es la preparación de tierra. El pepino tiene que tener un terreno plano con topografía plana. También dispone de la época de siembra. La época de siembra del pepino es casi todo el año se cultiva. La siembra dice que el éxito del establecimiento del cultivo está determinado por la calidad de semilla, o sea que si tenemos una buena semilla, vamos a tener una buena cosecha de pepino. El distanciamiento del pepino varía de acuerdo al tipo de siembra que vamos a utilizar. Y el sistema de siembra dice que es una planta guiadora que puede extender su follaje libremente sobre el suelo, o sea que se puede extender para arriba, para abajo, como a ella lo desee desarrollarse. También dice que el cultivo de pepino tiene que tener una temperatura óptima diurna, o sea que en el día tiene que ser de 22 a 28 grados centígrados. La temperatura nocturna tiene que ser de 18 grados centígrados. La humedad óptima se sitúa entre el 50 y el 80%. El pH de terreno tiene que ser de 6 a 7.5. También existen 3 tipos de espalderas. La espaldera en plano inclinado, espaldera de tipo A y espaldera vertical. Existe la polinización, o sea que uno puede polinización del mismo pepino con la misma hoja. Tenemos que tener un control de maleza porque como todo cultivo, pues siempre nace maleza mala y maleza buena, ¿va? Pero con esto hay que tener un poquito más de control. Las plagas de pepino, lo que ataca al pepino son las plagas de Trialeuredes, la Trentanicius, la Polygatansonemus y entre otras. Las enfermedades del pepino son la Veilula verticillium y entre otras. Para controlar estas enfermedades se utiliza el mildio lanoso, el mildio polvoroento y el virus del mosaico amarillo. Y la cosecha y post cosecha. Los pepinos se cosechan en diversos estados de desarrollo, cortando el fruto con tijeras en lugar de arrancarlos. Para que haya una mejor vuelva a cosechar, tiene que ser cortado con tijeras, no así como que y lo vuelvo a arrancar y a jalar la mata como dicen, la mata de huerta, la mata. Y creo que solo es